Hola chiquillos, sean bienvenidos a esta nueva clase de profesor en línea en donde vamos a estar haciendo un resumen de las características espaciales y temporales de una onda. Este contenido es importante que lo manejen porque es la base de todo el eje de ondas. Hay que saber esto para poder ir complementando nuestro estudio a futuro. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Para ello les muestro el índice de la clase. Primero que todo voy a presentarles el concepto de onda de forma simplificada, facilito. Luego vamos a estar viendo las características espaciales y temporales de una onda junto con sus respectivas ecuaciones. Veremos la diferencia entre un perfil espacial y un perfil temporal. Esto se relaciona con el análisis gráfico de una onda. De cierta forma, vamos a ver qué datos puedo yo extraer de un gráfico, ¿ya? Dependiendo del gráfico. Y por eso aparecen dos perfiles. Vamos a hacer algunos ejercicios, 3 o 4 si mal no recuerdo, y finalmente vamos a terminar resolviendo una pregunta desafío, que es la que está aquí a continuación. Esta pregunta, chiquillos, yo lo que les recomiendo es que pongan pausa al video y le dediquen como máximo 2 minutos, ¿ya? No más que eso. ¿Por qué? Porque el tiempo aproximado para cada pregunta, para la PAES de ciencias, es de 2 minutos. Entonces traten de no pasar, no superar esos 2 minutos. Intenten realizarlo, léanlo con tranquilidad y vean cómo poder abordar el problema. Si están muy perdidos, no saben cómo hacerlo, no preocuparse, lo vamos a retomar al final de la clase. Partimos entonces con el primer tema. ¿Qué es una onda? Vamos a decir, chiquillos, que una onda es una perturbación que se genera en algún punto del espacio y que se propaga viajando por un determinado medio. Eso es una onda. Es una perturbación que viaja por un medio. Importante recordar que una onda es capaz de transportar energía, pero no materia. Ojo con eso. ¿Qué significa que una onda no pueda propagar o no pueda transportar materia? Ejemplo típico. Pensemos en un objeto que se encuentra en la superficie de un lago que está tranquilito. ¿Ya? Nadie mueve ese lago, está en reposo, está en total tranquilidad. Y colocamos un objeto en su superficie. Ahora, ¿qué es lo que ocurriría si yo comienzo a perturbar este lago? Por ejemplo, lanzo una piedra o pasa lo que ocurre en el primer GIF, cae una gotita, tiro una gotita en el lago. Entonces voy a generar una perturbación, ya ese lago va a perder esa tranquilidad y va a comenzar a generar una onda que se va a propagar, ¿ya? De hecho, es como una onda tipo circular. En algún momento esa onda va a alcanzar este objeto que estaba inicialmente en ese lago tranquilo. ¿Qué es lo que va a pasar cuando la onda alcance el objeto? Ojo, ese objeto simplemente va a ser un movimiento de vaivén en torno a un punto de equilibrio. Más adelante voy a entrar más en profundidad a qué me refiero con punto de equilibrio, pero hace un movimiento de vaivén, un movimiento que va y viene. En este caso subiría y bajaría, sube y baja. Eso haría el objeto. El objeto, ojo, no iría en movimiento con la onda. Por ejemplo, si la onda se propaga de izquierda a derecha, el objeto no se movería en sintonía, es decir, de izquierda a derecha con la misma onda. No se desplaza con la onda. A eso nos referimos con que una onda no puede propagar materia, no transporta materia, solo transporta energía. Y en cuanto a la energía, tengo varias cositas que comentarles. Primero que todo, me gustaría que hicieran una analogía entre energía y combustible, así como entre onda y un auto. Entonces, para que un auto pueda andar, nosotros tenemos que colocarle combustible, benzina. El vehículo depende de esa benzina para poder desplazarse. Una vez que esa benzina se agota, el vehículo se detiene. Lo mismo pasa con una onda. La onda necesita de benzina, necesita de energía. Una vez que esta energía se acaba, ¿ya? Hay bastantes formas que pueden gatillar en la pérdida de energía de una onda. Eso lo van a ir viendo a medida que van avanzando en el eje, en este eje, sobre todo cuando vean fenómenos ondulatorios, transmisión de una onda, hay varias formas de que una onda pierda energía. Una vez que esta onda perdió completamente su energía, la onda ya se desvaneció, ya deja de propagarse. No tiene de dónde extraer material para poder seguir su camino. Eso es lo primero que tengo para comentarles de la energía. Segunda cosa, quien genera la energía o quien entrega la energía inicial es la perturbación. La perturbación va a definir cuánta energía va a tener esa onda. Y de cierta forma también va a definir quizás cuánta distancia va a recorrer, porque mientras más energía tenga, más combustible tengo, recorro más distancia. Mientras menos energía tengo, menos combustible tengo, recorro menos distancia. Entonces, todo depende de la perturbación inicial. Y aquí tenemos algunos ejemplos de perturbación. El primer ejemplo, la gotita de agua. Acuérdense que esa gotita o la piedra puede perturbar perfectamente un lago y lo que hace es se genera una onda. En el caso de la cuerda, quien genera la perturbación, es decir, quien está entregando la energía para que se pueda propagar, en este caso, la onda a través de la cuerda, es la persona. Es la persona, dependiendo de la fuerza que le aplique, le va a entregar una determinada energía. Por otro lado, en el caso del Sol, ¿quién genera la perturbación? Ojo aquí, aquí entramos un poquitito en materia de astronomía, por así decirlo, pero como dato curioso, quien genera la perturbación en el Sol son las reacciones nucleares. De hecho, son reacciones de fusión nuclear que ocurren en el interior, en el núcleo del Sol.
Estas reacciones de fusión nuclear, chiquillos, son tan, pero tan energéticas, liberan muchísima energía. Esta energía se puede propagar por mucha distancia y nos llega a nosotros. De hecho, la famosa radiación solar que nosotros llamamos, o que de repente aparece en el pronóstico del tiempo, que la radiación del sol va a estar muy alta, etcétera, etcétera. Esa radiación solar no es nada más y nada menos que la energía que llega a nosotros desde el sol en forma de ondas electromagnéticas. Porque todas las ondas llevan energía y las ondas electromagnéticas llevan esta energía del sol. Eso también quería comentarles en torno a lo que sería energía. Creo que sería todo por ahora. Si es que me acuerdo de algo más adelante, ahí lo retomo. Pero recordar, solamente pueden transportar energía, no materia. Y quien entrega la energía es la perturbación inicial. Sigamos entonces. Ahora, lo que vamos a ver es la diferencia entre estos dos conceptos, tren de ondas y pulso. ¿Por qué tenemos que saberla? Porque más adelante, cuando practiquemos o veamos las ecuaciones, o incluso veamos algunas definiciones de algunas características, van a aparecer estos conceptos, sobre todo el tema de pulso, ¿ya? Antes de cualquier cosa, mencionarles lo siguiente, porque inconscientemente yo lo suelo hacer, no me doy cuenta, entonces se los voy a mencionar ahora por si después después se confunden. Pulso, chiquillos, es lo mismo que ciclo y a su vez es lo mismo que vibración y es lo mismo que oscilación. Estas cuatro palabras son sinónimos, significan exactamente lo mismo. Si yo de repente digo pulso y de repente digo ciclo, estoy haciendo mención a lo mismo. Si de repente se me escapa vibración, oscilación, es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, se los digo ahora porque si yo suelo mezclarlas, entonces como suelo mezclar las palabras, no los quiero confundir, ¿ya? Entonces, llamamos pulso, ciclo, oscilación o vibración a la unidad básica de una onda o de un tren de ondas. Entonces, así como en biología tenemos la célula como la unidad básica, en química los átomos como la unidad básica, en el eje de ondas en física la unidad básica es un pulso. Corresponde a una única oscilación o perturbación del medio. Por ejemplo, en el caso de la cuerdita, si la persona hubiera agitado la cuerda una única vez, ahí yo generé un pulso, porque es una única oscilación. Eso es un pulso, nada más que eso. Por otro lado, un tren de ondas es una combinación de varios pulsos. De hecho, de ahí viene el nombre tren, porque hacemos la analogía con un tren. Así como un tren tiene varios vagones, vagón 1, vagón 2, un tren de onda tiene varios pulsos o ciclos. Pulso 1, pulso 2, pulso 3, etc. ¿Ya? Entonces, es la combinación. Si yo junto varios pulsos, tengo un tren de ondas. Si yo agito varias veces la cuerda, tengo un tren de ondas. Generalmente en la PAE suelen entrar trenes de onda más que pulsos, pero es importante que sepan la diferencia y más adelante les voy a enseñar cómo calcular la cantidad de pulsos, porque ese dato nos va a ser de mucha utilidad. Entonces voy a borrar esto y comencemos entonces viendo las características espaciales de una onda, pero antes de eso tengo que explicarles qué representa la línea de equilibrio. Fíjense que aquí aparece una línea punteada como que está partiendo al tren de onda a la mitad y dice línea de equilibrio. ¿Qué es la línea de equilibrio? La línea de equilibrio, chiquillos, en el caso, por ejemplo, de esta situación en donde hay una persona que está agitando una cuerda, piensen en el instante previo a que la persona comience a agitar la cuerda. Inicialmente esa cuerda estaba tranquilita, era una línea recta, esa era la cuerda. Y luego la persona la comenzó a agitar y se comenzó a formar, obviamente, esta onda. Esa posición inicial que tenía la cuerda es la línea de equilibrio, ¿ya? Es como la cuerda en reposo. Otra forma también de definir línea de equilibrio es la posición en torno a la cual, o la línea en torno a la cual oscilan. Acuérdense que al principio yo les hablé de un movimiento de vaivén que hacía este objeto que estaba en la superficie de un lago. Acá lo mismo, es la línea en torno a la cual oscilan las partículas del medio. Entonces, piensen que una cuerda está conformada por átomos, por partículas, y estas partículas tienen que oscilar. Cuando la onda se propaga, ellas oscilan, no pueden moverse en conjunto con la cuerda. Acuérdense que una onda no transporta materia. Y ese movimiento de oscilación lo hacen en torno a una línea, y esa línea la llamamos línea de equilibrio. Entonces, fíjense que aquí yo tengo, veamos, analicemos distintos puntos de la cuerda, porque en cada punto de la cuerda hay átomos, hay partículas. Fíjense que estos átomos se movieron hacia arriba. Ese desplazamiento que realizan en torno a una línea, o sea, esa línea en torno a la cual hacen ese desplazamiento es la línea de equilibrio. Ahí sí. Aquí también hacia abajo tengo desplazamiento. Entonces, ¿por qué les definí el concepto de línea de equilibrio? Porque todas las partes de una onda o algunas características espaciales de la onda se definen en función de esta línea de equilibrio. Tenemos que saber qué es. Las primeras dos partes que les voy a mencionar se parecen bastante la una con la otra y tienen el nombre de monte y valle. ¿Qué es un monte? ¿Qué es un valle? El monte, chiquillos, es el punto más alto de una onda. Más alto de una onda. ¿En torno a qué? En torno a la línea de equilibrio. Entonces nos posicionamos en el punto más alto, por ejemplo, acá, aquí, acá. Fíjense que el punto más alto de la onda, a ese punto le denominamos monte. Tengo un monte acá, tengo un monte acá y tengo un monte acá.
monte. Ahora, por otro lado, el punto más bajo de una onda, es decir, lo contrario al monte, ojo, punto más bajo en torno a la línea de equilibrio, la denominamos valle. Por ejemplo, esto sería un valle, vamos a ponerle valle, esto de acá también sería un valle, y esto también sería un valle. Si se fijan, la cantidad de montes que yo voy a tener o la cantidad de valles que yo tenga depende de la cantidad de pulsos que tenga mi tren de ondas. ¿Qué tan largo es el tren de ondas? Dependiendo de eso, yo voy a poder tener distintas cantidades de montes y de valles. Veamos otra parte de la onda, la elongación. ¿Qué es la elongación? Es simplemente el desplazamiento que realiza cualquier partícula en torno a la línea de equilibrio. ¿Cuánto se desplaza? ¿Cuánto se mueven las partículas? Ese desplazamiento que les dije yo antes, si ustedes lo miden, eso es la elongación. Entonces, por ejemplo, esto de acá es una elongación, porque es un desplazamiento que realizó la partícula de esta cuerda en torno a la línea de equilibrio. Todos estos desplazamientos que realiza nuestra partícula son elongaciones. Todos estos son elongaciones. Entonces puedo tener infinitas elongaciones. Elongación. ¿Ya? Eso sería. Ahora, hay una elongación en particular que nos va a ser de particular interés, sobre todo para más adelante, cuando estudiemos transmisión de, mm, de ondas, etcétera, etcétera. Cuando trabajemos con la energía de una onda también. Entonces, esta característica en particular, manténganla o consérvenla en su cabecita, considérenla como una de las más importantes, y es la famosa amplitud, que de hecho corresponde a la elongación máxima. Es una elongación solamente que es la máxima. Esa elongación entonces se denomina amplitud. Como es máxima, otra forma también de definir amplitud es la distancia o desplazamiento que realiza una partícula entre la línea de equilibrio y el monte. Acuérdense que el monte es el punto más alto de una onda, entonces si yo calculo la distancia hacia el monte, ya tengo el máximo desplazamiento, entonces eso es amplitud. Lo mismo como la distancia desde la línea de equilibrio al valle, también como el valle es el punto más bajo, la distancia entre línea de equilibrio y valle es la elongación máxima, entonces eso también es una amplitud, ¿ya? Y finalmente, dejé lo mejor para el final, la última característica espacial de una onda, y una de las más importantes en conjunto con la amplitud, pero esta sí que sí es la más importante, es la famosa longitud de onda. Longitud de onda, chiquillos, se define como la longitud de un pulso. ¿Cuánto mide un pulso? Eso es la longitud de onda. Hay distintas formas de calcular la longitud de onda. Yo les voy a enseñar tres. Ahora les voy a enseñar dos, luego voy a mostrarles un datito extra y luego voy a retomar y enseñarles el tercer método, porque me falta algo para poder enseñarles ese tercero. El primer método para calcular cuánto mide la longitud de onda, dato numérico, es posicionarnos en un monte, por ejemplo, perfectamente en el monte de acá, lo voy a hacer con otro color, porque ya tengo todo rayado. Me posiciono en un monte y calculo la distancia que hay desde este monte como punto de partida hasta el monte que viene inmediatamente después, es decir, este monte de acá. Si ustedes calculan esta distancia, chicos, eso es la famosa longitud de onda, ¿ya? Que nosotros solemos en física representarlos con una letra griega que se llama lambda, que es media fea, media rara, pero cuando vean esa letra están haciendo mención a la longitud de onda. Otra forma de calcular longitud de onda es posicionarme en un valle y calcular la distancia que hay hasta el valle que viene inmediatamente después. Es análogo al primer método. Distancia entre monte y monte, distancia entre valle y valle. Esto también es una longitud de onda. Lambda voy a poner, para que se familiaricen con esta letra griega. Ya, acá por si acaso esto es amplitud. Aquí me faltó escribirlo antes. Me falta el tercer método, pero para poder enseñarles el tercer método, antes de eso voy a comentarles lo siguiente. Voy a enseñarles ahora, si es que no lo saben, les voy a enseñar a calcular o contar la cantidad de ciclos o pulsos que yo tengo en un determinado tren de ondas. Estos chiquillos quizás lo pueden ver como algo muy básico, quizás lo pueden ver muy a la ligera, pero es algo fundamental para poder realizar cualquier ejercicio en el eje de ondas, porque casi todas las ecuaciones, por no decir todas, de hecho creo que hay como unas dos excepciones, pero casi todas las ecuaciones del eje de ondas tienen como variable el número de ciclos. Necesito saber cuántos ciclos tiene mi onda para poder yo realizar la ecuación, si no me va a faltar un dato. Y ojo que las preguntas que suelen entrar no nos van a entregar el dato explícito de la cantidad de ciclos, no nos van a decir se realizaron 30 ciclos, ¿ya? En algunas situaciones se puede dar esa excepción de que nos entreguen ese dato, pero en la mayoría de los casos nos colocan un gráfico y nosotros tenemos que, a partir de ese gráfico, calcular la cantidad de ciclos. Para calcularlos, primero que todo, siempre hay que dibujar la línea de equilibrio. Acá ya está dibujada, así que en base a eso, hacemos lo siguiente. Nos ubicamos en el comienzo de la perturbación, donde parte la onda. Entonces voy a dibujarlo con... Primero vamos a trabajar con rojito. Entonces me voy a ubicar en el comienzo del tren de ondas, es decir, acá, y vamos a comenzar a recorrer la onda. Entonces recorro la onda, pasamos por un monte, pasamos por un valle,
Y una vez que volvemos a la línea de equilibrio, después de este trayecto, decimos, hemos completado un ciclo. Eso es un ciclo. Partimos en la línea de equilibrio, contamos un monte, un valle, y una vez que volvemos a la línea de equilibrio, esto es el primer ciclo. Así se cuentan los ciclos. Segundo ciclo, continuamos desde donde lo dejamos. Recorremos pasando por un monte, un valle, vuelvo a la línea de equilibrio. Aquí está el segundo ciclo. Pero todavía nos queda onda por recorrer. Tenemos que recorrer absolutamente toda la onda. Y ahí tenemos la cantidad de ciclos totales. De aquí contamos un monte, un valle, vuelvo a la línea de equilibrio. Es decir, que este hermoso tren de ondas tiene 3 ciclos, o 3 pulsos, o 3 oscilaciones, o 3 vibraciones. Acuérdense que esas 4 palabras son sinónimos, ¿ya? Eso es lo que tienen que saber en cuanto a cómo calcular o contar la cantidad de ciclos que yo puedo tener en un tren de ondas simplemente mirando la forma gráfica de mi onda. Entonces, teniendo eso en mente, volvamos atrás y les voy a enseñar el tercer método para poder determinar la longitud de onda, que de hecho es el método que a mí más me gusta. Pero ¿por qué necesitaba mostrarles cómo calcular un pulso? Porque para poder mostrarles este método, quiero que partamos desde donde comienza el pulso y calculamos la distancia hasta donde termina el pulso. Entonces, aquí comienza el pulso, acá, aquí comienza el pulso, y fíjense que consideramos un monte, un valle, y aquí termina el pulso. La distancia que hay desde el punto de partida del pulso hasta que termina el pulso, eso es la longitud de onda. Eso también es una longitud de onda. Ese es el tercer método. Como son 3 métodos distintos, ustedes escogen el que más les acomode, el que más les guste, el que se les haga más sencillo. ¿Ya? A mí en particular me gusta este, pero hay personas que trabajan con la distancia de monte a monte, de valle a valle, da lo mismo. Cualquiera de los 3 métodos les va a entregar exactamente el mismo dato. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tengo para comentarles acerca de las partes de una onda. Ahora les voy a mostrar la primera ecuación que vamos a ver el día de hoy, que es una ecuación también de las características espaciales, y es la ecuación de longitud de onda. Y está acá abajito. Entonces, esta ecuación, fíjense, dice que la longitud de onda, que es esta letra griega, lambda, es igual al cociente entre la longitud del tren de ondas y el número de ciclos. Es decir, que yo considero toda la distancia que recorrió mi onda y la divido por la cantidad de ciclos que realizó. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos lo que les comentaba antes, la importancia de saber calcular el número de ciclos. Entonces, hagamos un ejemplo. Supongamos que, ojo que la longitud del tren de ondas la consideramos como la distancia desde que parte el tren de ondas hasta que termina. Esta distancia total es la longitud del tren de ondas. Entonces, supongamos que la onda, esta distancia total, fue de 30 metros. Recorrió 30 metros. Y nosotros ya antes calculamos que hay 3 ciclos acá. Entonces, para calcular la longitud de onda, reemplazamos longitud del tren de onda partido del número de ciclos, y esto es 10. 10 que hay que tener ojo con las unidades de medida, 10 metros. Hay que respetar las unidades de medida. ¿Ya? Como la longitud de onda es una longitud, tiene unidades de medida de distancia, centímetro, metro, kilómetro, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso sería. Y con esto ya concluimos las características espaciales de una onda y vamos ahora a analizar las características temporales de una onda, y aquí es donde se pone entretenida la cosa, porque aquí comienzan a aparecer más conceptos, más ecuaciones. Entonces, si les gustan las ecuaciones como a mí, entonces esta es la parte que más les va a gustar. Si no les gustan las ecuaciones, probablemente aquí van a sufrir un poco, pero créanme que haciendo ejercicios y practicando, soltando la mano, el eje de ondas no es nada complicado, ¿ya? Entonces, vamos con el primer elemento temporal, la famosa frecuencia. Definimos frecuencia como la cantidad de oscilaciones que realiza nuestro tren de ondas en un determinado tiempo. Como lo calculamos en forma de fórmula, es el cociente entre el número de ciclos, número de pulso, oscilaciones, vibraciones. Acuérdense, trabajen siempre con esos 4 sinónimos para que no se pierdan cuando les hablen de uno o de otro. Número de ciclos dividido tiempo. Ojo que ese tiempo que aparece abajo es tiempo total. ¿Cuánto se demoró en total? ¿Cuánto se demoró en total la onda en realizar todas las oscilaciones que hizo? Eso es la frecuencia. También mencionarles que la unidad de medida de la frecuencia es el hertz. Entonces, siempre que aparezca el hertz, que se abrevia como HZ, están hablando o haciendo mención de la frecuencia. Por otro lado, tenemos el periodo, que se representa con esta T mayúscula. Hay gente que también lo trabaja como una P mayúscula. Cualquiera de las dos letras da lo mismo. Lo importante es que ustedes sepan que ese es el periodo. El periodo se define como el tiempo que demoro o que demora la onda en realizar un solo ciclo. Y ojo con esta palabra, por eso la puse en grande. Un solo ciclo. Y aquí está la gran diferencia entre tiempo total y periodo, para que no se confundan. Tiempo total es cuánto se demora la onda en hacer todos los ciclos o todos los pulsos que va a hacer. Por otro lado, el periodo
es completamente distinto. Ambos hacen mención a tiempo, pero el periodo solamente cuánto me demoro en hacer un solo ciclo. Me da lo mismo si la onda osciló o realizó 30 oscilaciones. A mí solamente me interesa el tiempo en realizar una única oscilación. ¿Ya? Si yo quisiera saber el tiempo de esas 30 oscilaciones, eso es el tiempo total. Entonces, cuidado con esa diferencia. Entonces, periodo lo calculamos como tiempo total y lo divido por el número de ciclos. ¿Ya? Fíjense que estas dos ecuaciones se parecen bastante. De hecho, son la misma ecuación, solamente que damos vuelta el numerador con el denominador y obtenemos la otra. Por esa razón es que se establece o encontramos esta ecuación que aparece acá abajito, que la muestran las flechas. Y de hecho, esta ecuación de abajo, esta de aquí, yo les recomiendo encarecidamente que se la aprendan, porque es una ecuación muy, muy, muy importante. Quizás no necesariamente la van a ocupar para calcular algo, pero si la saben interpretar, ya ganaron. Porque de verdad que la interpretación que uno puede obtener de esta simple ecuación es muy importante. Y también les va a servir más adelante cuando vean espectro electromagnético, por ejemplo, cuando hagan un arreglo ahí en torno a arreglen las ondas o ordenen las ondas en función de su frecuencia, van a poder hacer un análisis en cuanto a su periodo también, simplemente sabiendo la frecuencia. Ese es el impacto que tiene esta ecuación. Entonces, ¿qué me dice esta ecuación? Me dice que frecuencia y periodo tienen una relación, pero una relación que es inversamente proporcional. ¿Qué significa eso? Que se comportan de forma opuesta, es como que se odiaran. Entonces, por ejemplo, si la frecuencia de una onda va en aumento, a medida que esta onda se va propagando, simplemente la frecuencia aumenta. ¿Qué es lo que le pasa al periodo? El periodo disminuye. Por otro lado, si la frecuencia disminuye, el periodo aumenta. Siempre van como una balanza, como le decía. Se odian. Si una aumenta, la otra baja. Si una baja, la otra aumenta. Eso es lo que me dice esta ecuación, por eso es tan importante, ¿ya? Entonces, ojo con esa relación inversamente proporcional que tiene la frecuencia y que tiene el periodo. Vamos con el siguiente, o la siguiente característica espacial, que es la rapidez de propagación de una onda. ¿Qué es la rapidez de propagación? Es cuánto recorre la distancia recorrida por el tren de ondas en un cierto intervalo de tiempo, tiempo total, ¿ya? Existen distintas formas de poder calcular la rapidez de propagación. De hecho, hay tres formas que uno suele ver en el eje de ondas. Yo les voy a enseñar dos, porque la tercera no me gusta. De hecho, igual les voy a mostrar la tercera ecuación, pero no se las quise poner acá, porque solamente les puse las ecuaciones que de verdad quiero que se aprendan, porque esa tercera la podemos obviar. ¿Ya? No es necesario que la tengan que incluir en su cabecita o en su formulario, porque ya van a ver por qué. Podemos obtenerla a partir de otra ecuación, entonces no es necesario sabérsela de memoria. La primera ecuación para calcular rapidez de propagación es la que está acá arriba, que me dice que es el cociente entre la distancia total o distancia recorrida dividido por el tiempo total o tiempo demorado. Esta ecuación es súper popular en el ámbito de la física. No solamente la empleamos en el eje de ondas, también la empleamos en el eje de cinemática, que está relacionado con el movimiento. Pero si queremos buscar una ecuación que sea como particular del eje de ondas, tenemos la siguiente, que es la que está acá, y se las marqué en rojo porque históricamente esta ecuación ha entrado todos los años en la prueba, todos los años ha entrado, así que hay una alta probabilidad de que este año también entre. Entonces, les recomiendo que esta ecuación también se la aprendan de memoria. Fíjense que rapidez la calculamos como la multiplicación entre longitud de onda con la frecuencia. Ahora, antes de entrar de lleno a los ejercicios, ¿ya? Quiero comentarles un pequeño detalle acerca de estos dos gráficos. De hecho, solemos en física denominarlos perfiles espaciales o perfiles temporales, son simplemente gráficos. Pero cada uno de estos perfiles o cada uno de estos gráficos me entrega información diferente. ¿Y cómo yo voy a saber cuál es el perfil que me están entregando en la prueba? Simplemente mirando los ejes. Simplemente mirando el eje X en realidad. Si ustedes miran el eje X del primer gráfico aquí, fíjense que me entregan un dato de distancia, porque me lo entregan en unidades de medida de metros. Eso es distancia en el eje X. En el eje Y también me entregan distancia, pero preocupémonos del eje X. Eso, chiquillos, es el famoso perfil espacial, ¿ya? Porque simplemente me entrega la distancia que recorre la onda. ¿Ya? Eso es un perfil espacial. Por otro lado, un perfil temporal es un gráfico que tiene en el eje X el tiempo. ¿Cómo yo sé ante qué gráfico estoy presente? Simplemente mirando los ejes, sobre todo el eje X, porque fíjense que el eje Y en ambos casos es el mismo. ¿Ya? Dependiendo, obviamente, del tipo de gráfico, del tipo de perfil, yo voy a poder extraer distinto tipo de información. Por ejemplo, en el gráfico de distancia en el eje X, es decir, en el perfil espacial, como tengo distancia en el eje X, yo perfectamente podría calcular la longitud de onda. Porque acuérdense que longitud de onda distancia entre monte y monte, eso es una longitud de onda y la puedo extraer de forma directa de este gráfico. Puedo calcular también la distancia total, también la tengo. Como en el eje X también está la distancia, acuérdense
¿Qué parte de la onda o qué característica espacial de la onda hacía mención a una distancia en el eje Y, en este caso, porque la onda es igual a la que vimos al comienzo, vendría siendo las elongaciones o las amplitudes, porque esos son los desplazamientos o las distancias que van cubriendo nuestras partículas en torno a la línea de equilibrio. Que fíjense que aquí la línea de equilibrio es el eje X. Entonces también podría calcular aquí la amplitud, amplitud, amplitud. Ya, en el caso de los perfiles temporales, en el eje Y, como me entregan el mismo dato, también podría calcular amplitudes y también podría calcular elongaciones. Pero en el eje X va a cambiar la cosa. Ya no puedo extraer ni longitud de onda ni distancia total. Lo que podría extraer es el tiempo total que demoró la onda en propagarse y también otra cosita, no sé si se les viene a la mente, el tiempo que demoro en realizar un único ciclo, es decir, el periodo. Por ejemplo, aquí comienza mi ciclo, lo voy a hacer con otro color rojo. Aquí comienza mi ciclo. Acuérdense, contamos un monte, un valle, vuelvo a la línea de equilibrio, ahí termino mi ciclo, o mi primer pulso. Esta distancia de acá me entregaría, uno podría pensar, pero profe, usted dijo que esa distancia era la longitud de onda. Es la longitud de onda, pero cuando este dato de acá está dado en metros o en distancia. Aquí este dato de acá no me lo entregan en metros, me lo están entregando en segundos. Es decir, que esto que de aquí vendría siendo el periodo, cuánto me demoro en realizar un solo ciclo. Ojo con eso, ¿ya? Entonces, por eso tienen que tener mucho cuidado con el tipo de gráfico que les va a salir, porque cambia mucho la información que yo puedo extraer de un gráfico o del otro. Ya, habiendo visto todo esto, entonces vamos con los ejercicios y aquí yo les recomiendo que intenten realizarlos, acuérdense, 2 minutos como máximo cada uno, y después lo hacemos en conjunto. Leo dice, una onda que viaja por una cuerda tiene una longitud de onda R, amplitud Q, periodo U, y rapidez de propagación T. ¿Cuál de las siguientes relaciones entre estas magnitudes da directamente la frecuencia de esta onda? Ojo que aquí me están definiendo todas las características que vimos y le otorgan una letra. Entonces, trabajemos en torno a esas letras. No demos nuestras propias letras, porque si no, vamos a llegar a algo que no va a tener sentido, al menos para este problema. Entonces, me dicen que la longitud de onda la representamos como una R, la amplitud como Q, el periodo, ojo que periodo podemos denotarlo como T o como P. Así que le voy a poner una D. Yo suelo trabajar para mí T representa el periodo. Entonces, periodo, pero en este caso el periodo es U. Y la rapidez de propagación, en este caso V, vendría siendo T, ¿ya? Entonces aquí tienen que tener cuidado. Yo trabajo con lo que está acá. Esto es lo que me interesa a mí para este problema. No se confundan con lo que está a la izquierda. Ya, esto es lo que tengo. Entonces me dicen que cuál de las siguientes relaciones que están en las alternativas me entrega directamente la frecuencia. Entonces, para poder obtener la frecuencia, necesitamos recordar las ecuaciones que contenían la frecuencia. ¿Qué ecuaciones vimos el día de hoy que tenían frecuencia? La primera de ellas, número de ciclos, partido tiempo total. Después vimos otra que era la que les dije que entraba históricamente todos los años. Rapidez de propagación es longitud de onda por frecuencia. Y una también que les dije, les recomendaba que se la aprendieran, que es que frecuencia es el inverso del periodo. ¿Ya? Uno partido en t. Esas son las ecuaciones que incluyen la frecuencia, al menos las que vimos el día de hoy. Veamos cuál de todas estas me sirve, porque acuérdense que para poder saber qué ecuación utilizar, todo depende de los datos que me entrega el problema. Yo dependo de eso. No puedo llegar y ocupar cualquier ecuación. Entonces, por eso es importante que se aprendan todas las ecuaciones que vayan a necesitar sí o sí en un eje y las anoten. Y dependiendo de los datos, ustedes van viendo, mira, tengo todos los datos para resolver con esta ecuación, entonces ocupan esa ecuación. Entonces vamos viendo, ¿tengo el número de ciclo? No, entonces de partida descartamos la primera ecuación, no me sirve, chao. Veamos la segunda ecuación. ¿Tengo la rapidez de propagación? La tengo, vale T. ¿Tengo la longitud de onda? La tengo, vale R. Y la frecuencia es lo que me pide, entonces podríamos ocupar perfectamente la segunda ecuación. Ocupémosla. Longitud de onda por frecuencia. Como me piden calcular frecuencia, acuérdense que, como en este caso la frecuencia está siendo multiplicada por la longitud de onda, para despejar la frecuencia, la longitud pasa dividiendo al otro lado de la igualdad. Entonces me queda rapidez dividido longitud de onda. Pero representémoslo según lo que me entrega como dato el enunciado, y es que rapidez vale t, o se representa con la t, y la longitud de onda se representa con la r. Entonces, frecuencia es t partido en r. Veamos si están las alternativas. Fíjense que está r partido en t, es decir, esta misma pero dada vuelta, así que esta no sería, porque esté partido en r. Entonces, no se encuentra en la alternativa. No me sirve esa ecuación, ¿ya? Ojo que si hubiera aparecido las alternativas t partido en r, esa habría sido la correcta, ¿ya? Porque esa según cómo se relacionan estas variables, me entrega la frecuencia. Lo que me está entregando la alternativa d, para que no se confundan, es esta misma relación pero dada vuelta, es decir, que me está calculando el inverso de la frecuencia, así que no me sirve porque me piden la frecuencia. Veamos la última ecuación, que frecuencia es 1 partido en el periodo. Entonces, frecuencia es 1 partido en periodo, y periodo acá lo representamos como una letra U.
Entonces veamos si 1 partido en U se encuentra. Y efectivamente, aquí está. Entonces la alternativa correcta era la alternativa letra C. ¿Ya? Simplemente jugando con las ecuaciones. Pero para eso hay que saberse las ecuaciones. Ya, vamos con la siguiente pregunta. Recuerden, dedíquenle unos 2 minutitos, traten de hacerla, colóquenle pausa antes de que comience a resolverla. Y si no, la hacemos al tiro entre todos. Dice, se hace oscilar una cuerda desde uno de sus extremos, de tal modo que en 6 segundos se generan 24 ciclos. Acá pasó lo que yo les decía antes, que no solía pasar, de que nos entregaran de forma explícita el número de ciclos. Bueno, aquí esta es la excepción a la regla, aquí lo entregaron. Y me preguntan la frecuencia. ¿Ya? Entonces, veamos, ¿qué datos tengo? Tengo el tiempo, ojo, que estos 6 segundos es tiempo total. ¿Por qué es tiempo total? Porque la onda realizó 24 ciclos. Si la onda hubiera realizado un solo ciclo, luego ese tiempo sería el periodo. Pero esto es tiempo total. Hay más de un ciclo acá. Entonces, tiempo total, voy a ponerle simplemente tiempo, es 6 segundos. Y el número de ciclos es 24. Acuérdense que el número de ciclos es adimensional, es decir, que no tiene unidad de medida. Es un número, no, 24. ¿Cuál es la frecuencia de las oscilaciones? Entonces, nuevamente, pensemos, ¿qué formulitas o ecuaciones vimos que tenían como componente la frecuencia? Vimos, frecuencia es el número de ciclos partido el tiempo total. Vimos la de rapidez, longitud de onda por frecuencia, y frecuencia 1 partido en periodo. ¿Ya? Ahí las escribí rapidito. Veamos los datos que tengo. Tengo el tiempo total y el número de ciclos. Entonces tengo todo dado para poder ocupar la primera ecuación, ¿no? Es llegar y reemplazar. Entonces, frecuencia, número de ciclos en el numerador sería 24. Y tiempo total en el denominador sería 6, es decir, que esto es 4. ¿4 qué? 4 Hz. Y acuérdense que la unidad de medida de la frecuencia es el Hz. Alternativa C también era la correcta. Eso sería entonces. Fíjense que aquí hay un muy buen distractor, que es la alternativa D. La D es un muy buen distractor. Fíjense que es un cuarto. ¿Qué sería esto? Esto, si por ejemplo ocupamos la tercera ecuación, que es f es igual a 1 partido en periodo, si yo reemplazo acá la frecuencia que vale 4, fíjense, me queda 4 es igual a 1 partido en t. Para despejar t hay que pasar multiplicando en diagonal. Me queda que el periodo es 1/4 segundos. Entonces la alternativa D me está entregando el periodo. Curioso. Entonces, ahí si alguien se confundió quizás con las ecuaciones, perfectamente podría llegar y obtener y equivocarse y calcular el periodo en vez de la frecuencia. Entonces, ojo con el orden de qué es lo que va en el numerador, qué es lo que va en el denominador. Ya, vamos con la tercera pregunta entonces, que dice así. Al salir a recreo, 3 niños juegan a saltar la cuerda. 2 de los niños hacen girar la cuerda con una frecuencia de 0,4 Hz, de tal forma que vista de frente, como se muestra en la figura, parece una onda estacionaria. Antes de continuar, les comento que es una onda estacionaria. Hay distintos tipos de ondas, ¿ya? Tenemos distintos tipos de clasificaciones. Una de las clasificaciones que probablemente ya han visto es la clasificación según la dirección de propagación. Según esta tenemos 2 tipos. Las viajeras, que viajan felizmente en una única dirección hasta el infinito y más allá, y también tenemos las ondas estacionarias, que son ondas que están confinadas a vivir en una región del espacio, están acotadas, están confinadas aquí en este espacio. Es como considerar el mismo ejemplo de la cuerdita, pero en vez de que la persona la esté sujetando en un solo extremo, haya otra persona en el otro extremo. Es lo que pasa también con las cuerdas de los instrumentos, como una guitarra. También están acotadas, están ajustadas por los dos extremos. Entonces la onda, lamentablemente, una vez que se comienza a propagar, no puede continuar propagándose como una onda viajera común, porque se va a encontrar que el otro extremo está cerrado, como que no hay paso. O sea, como no hay paso, la onda simplemente se va a devolver y va a ser un movimiento de ida y vuelta. Y que visualmente se ve como lo que muestran en la imagen acá, que esta chica que está saltando, se dan cuenta que aquí está la onda y aparece como un dibujito por debajo, y ya, eso es como la representación de una onda estacionaria, porque es la onda que está viajando y al mismo tiempo está volviendo, porque está acotada por ambos lados. Los dos chicos están sujetando la cuerda en cada extremo. Ya, y me preguntan cuál sería la longitud de onda de esta aparente onda estacionaria. Entonces, analicemos primero los datos que me entrega el problema. Ojo que aquí aparece una parte que es como visual, y yo de esta parte visual o de gráfica puedo extraer datos también. Me entregan la frecuencia, que es 0,4 Hz, y también me entregan, fíjense, la distancia total o la longitud del tren de onda también, que son sinónimos esas dos palabras. La distancia o la longitud del tren de onda es 6 metros. También tengo ese dato. ¿Qué otro dato también podríamos extraer con la imagen que tengo? Siempre que les entreguen la forma de una onda, van a poder calcular siempre el número de ciclos o el número de pulsos. ¿Cuántos ciclos hay acá? Y acá, importante hacer mención a lo siguiente, que el número de ciclos, chiquillos, no siempre va a venir como número entero. No siempre vamos a tener un número entero de ciclos o un múltiplo de un número entero. No vamos a tener 2, 3, 4. No siempre va a ser así. Hay ocasiones que
puede darse comúnmente de que los ciclos vengan como números decimales o números fraccionarios. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí no tenemos un número entero de ciclos. Veamos por qué. Para poder contar número de ciclos, recordar que tengo que sí o sí, voy a ocupar rojo, dibujar la línea de equilibrio, si no, no lo podemos hacer. Entonces me ubico desde donde comienza la perturbación generada por este chico de acá y genero aquí parto como la onda a la mitad, por así decirlo. Entonces ahí dibujé la línea de equilibrio, que es esta línea imaginaria en torno a la cual oscilan las partículas. Entonces, en torno a esto, contemos la cantidad de ciclos que hay con el método que vimos. Entonces, para ello, me ubico en el comienzo acá, donde parte la onda, y comenzamos a recorrer la trayectoria, contando un monte y contando un valle, pero me falta todo un valle. Entonces tengo toda la parte de arriba de la onda, me falta toda la parte de abajo de la onda, que pasa por debajo de la línea de equilibrio. Entonces, como tengo una parte y me falta la otra, es decir, tengo la mitad de un ciclo. Por ende, acá tengo como número de ciclos, en realidad sería la mitad, 0,5 ciclos. O también dicho de otra forma, un medio, es lo mismo que un medio. Ya, entonces calculamos la longitud de onda, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuevamente pensar en qué ecuación conozco yo que tenga longitud de onda como variable. Entonces, veamos todas las ecuaciones que estudiamos. Vimos una que decía que longitud de onda es la longitud del tren de ondas, partido por el número de ciclos. Esa fue la primera que vimos. Luego también aparecía la ecuación de rapidez. Aquí, oye, eso como tiene puntitos no se ve, pero es longitud de onda por frecuencia. Y esas eran principalmente las dos ecuaciones donde aparecía la famosa longitud de onda. Entonces, veamos la primera ecuación a ver si nos sirve. Necesito como dato longitud del tren de onda o la distancia recorrida y el número de ciclos. Tengo el número de ciclos y tengo la longitud. Se me queda que longitud de onda es longitud del tren de onda, que vale 6, partido el número de ciclos, que es 0,5, un medio. ¿Ya? Esto me queda 6 por 2. Sería 12. ¿12 qué? Fíjense que la distancia está en metros, así que la longitud de onda también va a estar en metros. Hay que respetar las unidades de medida. Alternativa correcta era la alternativa letra E. ¿Ya? Vamos con la pregunta desafío entonces. Veamos si podemos resolverla ahora. Dice, ¿cuántas longitudes de onda se encuentran entre los puntos P y Q en el perfil de onda mostrado en la figura? Me está preguntando cuántas longitudes de onda tengo. Acuérdense que habían 3 formas distintas para calcular longitudes de onda. Distancia entre monte y monte, valle-valle, desde el comienzo de un pulso hasta el final de un pulso, esa distancia, longitud de onda. En este caso, si nos fijamos bien, el punto P, que es donde quieren que yo comience a estudiar este perfil de onda, justamente coincide con un monte. Entonces, yo creo que nos conviene más utilizar el método de calcular distancia como distancia entre monte, o sea, calcular longitud como distancia entre monte y monte. Entonces, si yo me ubico acá, por ejemplo, vamos a hacerlo con colorcito rojo. Si yo me ubico aquí, que es donde está el punto P, la proyección vertical del punto P, y calculamos aquí, fíjense, distancia entre monte y monte, eso es una longitud de onda, ¿cierto? Entonces ahí tengo una longitud de onda. ¿Desde dónde quedamos? Acá, distancia de monte a monte, acá tengo otro monte, aquí tengo otra longitud de onda. Entonces ya tenemos 2 longitudes de onda. Pero fíjense que acá no alcanzo a llegar al siguiente monte porque el punto Q está antes del otro monte. Entonces aquí no tengo exactamente un número entero de longitud de onda. Aquí tengo una parte de la longitud de onda. Entonces, como ya automáticamente tenemos una parte, vamos a tener que trabajar o con fracciones o con decimales. Entonces, descartemos algunas alternativas. Alternativa A, descartada porque tengo más de 2 longitudes de onda. Alternativa C también descartada porque es un número entero. Y ya sabemos a priori que va a ser un número decimal. Así que solamente por eso, por descarte, la podemos quitar. Ahora, ¿cómo sé a cuánto equivale este pedacito de aquí que nos queda, que nos está faltando, este pedacito de acá? ¿A cuántas longitudes de onda equivale? Para hacer eso, vamos a hacer el mismo método que se emplea en matemática para estudiar fracciones, que generalmente, no sé si siempre ven el típico ejemplo de una torta y lo dividen en pedacitos para saber cuántos pedacitos tengo de la torta y así van calculando fracciones. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a partir, en vez de pedacitos de torta, voy a partir a la onda. La voy a partir de tal forma que voy a hacer líneas verticales que pasen por cada monte y por cada valle. Y lo voy a hacer con color verde. Entonces voy a dibujar una línea que pase por este monte, una línea que pase por este valle, la P ya está lista, una que pase por este valle, o sea, por este valle, sí, por este monte, acá valle, acuérdense que monte, punto más alto de la onda, valle, el punto más bajo. Entonces voy a trazar distintas líneas verticales, estoy partiendo este tren de onda, estoy como partiendo una torta, estoy partiendo el tren de ondas. En distintos pedacitos. Entonces veamos a cuántos pedacitos de esta torta o de este tren de ondas equivale una longitud de onda. Y ahí vamos a ver qué fracción nos queda. Entonces, para la primera longitud de onda, fíjense, considero este pedacito de acá, 1,
este pedacito de acá, 2, este pedacito de acá, 3, y este pedacito de acá, 4. Es decir, que una longitud de onda equivale a 4 pedacitos, según lo que yo establecí al menos en este dibujo. Tendría que respetarse esta cantidad para la otra longitud de onda. Veamos si se respeta con azul. Contamos un pedacito acá, un pedacito acá, un pedacito acá, un pedacito acá. 4 pedazos de nuevo. Entonces, ahora que ya tenemos la cantidad de pedazos que equivalen a una longitud de onda, veamos a cuántos pedacitos tenemos ahora, cuánto nos falta considerar. Y fíjense que este espacio que nos queda cubre solamente un pedacito. Me falta todo este pedazo de acá, todo este pedazo de acá y todo este pedazo de acá. Es decir, que en vez de tener 4 trocitos, tengo uno de 4. Es decir, que tengo un cuarto de longitud de onda en este espacio de acá. Ahí tengo un cuarto de longitud de onda. Entonces, ¿cuántas longitudes de onda tengo? Entonces, número de longitudes de onda va a ser las dos iniciales más un cuarto de una, que un cuarto en decimal es 0,25. Entonces, en total voy a tener 2,25 longitudes de onda. Alternativa letra B. Aquí los dejo cordialmente invitados para que vean estos dos videos que se encuentran en el canal oficial de YouTube de CPEch. ¿Por qué les recomiendo estos videos? Porque es un resumen de la clase del día de hoy. Es exactamente lo mismo que vimos el día de hoy, pero todo simplificado en un video de 4 o 5 minutos. Está dividido en dos partes. La primera parte solamente habla de las características espaciales y la segunda parte solamente de las características temporales. Por eso aquí aparece un relojito, ¿ya? Entonces con el código QR pueden ir directamente al video. También les recomiendo que lo vean, o por último, si no lo quieren ver, hagan el ejercicio que está en cada video. Cada video tiene un ejercicio. Entonces, al menos hagan ese ejercicio porque les va a servir para ir soltando la mano. Acuérdense, la práctica hace al maestro, hay que practicar. Y en el video, si no me equivoco, si mal no recuerdo, en la parte 1, el ejercicio que está planteado se parece mucho a la pregunta desafío. De hecho, es como lo mismo. No es el mismo ejercicio, pero nos piden lo mismo, calcular el número de longitudes de onda que hay. Entonces, ahí aprovechan de practicar un poco, a ver si entendieron el último ejercicio desafío que hicimos. También les tengo los siguientes recordatorios o consejos en realidad. Revisen siempre sus materiales que se encuentran en la intranet de CPEch, ¿ya? No dejen olvidados sus materiales, vean sus libros, vean sus cuadernos, las guías, etcétera, etcétera. Asistir a todas sus clases es importantísimo, ¿ya? Se los aconsejo muchísimo. Acuérdense que para poder establecer una buena base hay que ir a todas las clases, porque cada clase me entrega un dato extra. Entonces, si me salto una, me va a faltar información. Es como ver una serie y ver el principio y ver el final. Te perdiste toda la trama. Entonces, por eso es importante asistir a todas las clases. Eso sería entonces todo por el día de hoy, chiquillos. Les deseo mucho éxito, mucha suerte y espero que de verdad hayan aprendido algo o que hayan complementado lo que ya sabían al menos del eje de ondas. Nos estamos viendo en una futura clase. Cuídense mucho. Chau, chau.